Pregunta de hoy. ¿Estoy siendo muy estricta o estoy siendo muy permisiva en la crianza? ¿Nos ayudas con eso? Sí, esa pregunta está súper buena. De hecho, la comentamos en algún momento como una de las preguntas que más escuchamos en la crianza, ¿no? Si estoy siendo muy mandona, muy tirana, o si estoy siendo muy permisiva, dejando que mi hijo haga lo que quiera, ¿no? No queremos estar en ninguna de los dos extremos. Vamos a empezar con un ejemplo para que entremos en materia. Un tema súper común. Yo creo que todas las casas pasamos por esto. Es hora de bañarte. La mamá autoritaria sonaría algo así como, o según la teoría, la mamá autoritaria sonaría así como, te tienes que ir a bañar ya porque yo digo y punto. Y la mamá permisiva es la que básicamente le está rogando al niño, anda a bañarte, por favor te lo pido. Han pasado 5, 10, 15 minutos, media hora, el niño no se ha bañado y la mamá sigue detrás del niño. ¿Te puedes bañar? Te puedes bañar, te tienes que bañar. ¿Cuántas veces te lo he dicho? El niño está a cargo, la mamá está a merced de lo que el niño básicamente decide hacer. Y me gusta este ejemplo porque yo creo que, tú me corriges si estoy equivocada, Vamos a ver. todas las mamás hemos estado en una situación u otra. Claro. Hemos estado en situaciones en las que, mira, por la razón que sea, nos da pereza ser un poco más estrictas y más rígidas y dejamos que el niño haga lo que quiera. Y en otras ocasiones hemos sido estrictas y hemos dicho, porque yo dije punto y lo tienes que hacer y ya. Creo que todas las mamás, mamás y papás nos podemos identificar Yo creo que sí. con ambos estilos, ¿no? Por decirlo así. Entonces, entendiendo esto, me gustaría explicar un poco de dónde vienen estos términos, padres autoritarios, padres permisivos, entender de dónde vienen estos términos, qué significa esto, y de ahí seguimos comentando sobre el tema. Entonces, estos términos de crianza autoritaria, crianza permisiva y crianza autoritativa o democrática, también la van a escuchar por allí con este término, son términos que la psicóloga Diana, no voy a tratar de decir su nombre, su apellido, es Baumrind, espero que lo haya dicho bien. Esperemos, Diana, sí, que no escuchen esto. Sí, si Diana, por favor, discúlpame si machuqué tu apellido. Pero esta psicóloga fue la primera que introdujo estos tres términos y por ahí en los años 60 y más adelante, en los años 80, dos psicólogos más agregaron el término de estilo de crianza negligente. Entonces, cada uno de estos estilos de crianza tienen sus características. Ellos se enfocaron básicamente en dos áreas que observaron en los padres. El nivel de calidez que un papá tenía, eso quiere decir que la conexión emocional con el niño. Transmitir amor, compañía, abrazos, cariños, etcétera, palabras de afirmación, todo este tipo de cosas que generaban esta conexión emocional. Ellos medían eso, que tanto el papá era cálido con su hijo y también midieron cómo el papá ejerce, cuando digo papá o mamá, ¿no? Ejerce el nivel de control sobre su control parental sobre el niño. Cómo establece límites, la estructura, qué tan rígida era, los castigos, cómo disciplinaba. Entonces ellos observaron estas dos cosas y las compararon con el efecto que tenía esto en el desarrollo infantil. Empezaron a ver, si el papá entonces es muy rígido, hay muchas reglas, entonces, bueno, ya va, pero antes no me voy a adelantar para poder explicar. Ojalá, cuando editemos el video voy a intentar poner una imagen en alguna parte del marco para ver si lo podemos ver mejor. Pero imagínate que tienes una gráfica, el eje de las Y y el eje de las X, ¿verdad? Entonces, en un eje van a tener los niveles de calidez y rigidez, y en el otro eje vas a tener, en uno vas a tener el eje de calidez y en el otro eje vas a tener el eje de control parental, ¿no? De rigidez en este caso. Entonces, si los papás eran altos en calidez y eran altos en control parental, este era como el modelo, el mejor modelo, el ideal, que son los papás, el estilo de crianza autoritativo o democrático. Querías estar alto en estos dos valores. Si por el contrario estabas alto en rigidez pero bajo en calidez emocional, entonces eras un papá autoritario, ¿no? Si eras alto en conexión emocional, pero bajo en control parental, entonces eras un papá
permisivo, y si eras bajo en los dos, eras un papá negligente, ¿no? Okay. Básicamente esto era Lo pude imaginar perfectamente. Sí, y okay. Entonces, bueno, y por cierto, quería agregar aquí lo tengo en mis notas, las áreas que ellos analizaron principalmente en el desarrollo infantil de los niños era su área emocional, cómo esto afectaba el desarrollo emocional del niño, cómo el niño se relacionaba con otras personas, su autorregulación emocional, su autocontrol. También evaluaron el área social, qué tan amistoso era, qué tan cooperadores con otras personas. También evaluaron el área académica, qué tan exitoso era académicamente, los logros académicos que alcanzaba, qué tan motivado estaba para alcanzar este tipo de logros, etc. Y por último también vieron el comportamiento, o sea, cómo está afectado el comportamiento del niño, ¿no? Su independencia, su autonomía, su habilidad de manejar responsabilidades. Entonces, estos 4 estilos de crianza se dieron cuenta que si eras un papá autoritario, que como dijimos, un papá autoritario es bajo en calidez, pero alto en rigidez, el efecto en el niño, por lo general estos niños se comportaban bien, hacían caso, eran obedientes, pero sufrían de baja autoestima, ansiedad, depresión y escasas habilidades sociales. Recordemos que estos son números, o sea, estos son estadísticas, o sea, no quiere decir que todos los niños de papás autoritarios tenían estas características, no. Bueno. En promedio, un número significativo de niños tenían estas características. Y claro, y si ven este tipo de sintomatología en sus niños, no necesariamente tenga que venir de que eres un papá autoritario. Ese punto lo vamos a tocar un poquito más adelante. Gracias por traer la acotación. Entonces, los papás permisivos, que son los papás altos en calidez emocional, cariño, abrazos, amor, todo esto, pero bajos en control parental, el efecto que se veía en los niños era, los niños carecían de autodisciplina, tenían dificultades con la autoridad, mostraban comportamiento impulsivo y presentaban rendimiento escolar bajo. Los papás de los niños autoritativos, que es el ideal, altos en calidez, altos en control parental, eran niños que seguros de sí mismos, exitosos, motivados, académica y socialmente, eran responsables, poseían una buena regulación emocional. Y los niños negligentes, bueno, de este estilo se habla muy poco porque en realidad los padres con estas características suelen ser padres que tienen serios problemas de salud mental, por ende los niños que son criados por en este estilo de crianza son los niños más afectados, obviamente con problemas ellos mismos de salud mental, claro, y presumo adicciones. Presumo también que no hay mucha información porque justamente allí es donde intervienen los entes estadales en diferentes países y tienen regímenes como, bueno, ya saben, la patria potestad, llevarlos a ciertos lugares. Y en realidad es un término más reciente, aunque sí ha sido estudiado por suficientes años ya, pero el punto es que muy poco se habla de él porque en realidad, si tú estás viendo este video, chances hay tú no eres un papá negligente. Entonces, el porcentaje de papás e hijos que se encuentran en esta categoría, pues son pocos, ¿no? La mayoría de los padres, según este tipo de estilos, se encuentran en los otros 3, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero aclarar algo. Me parece importante tener este tipo de información a la mano, entender de los estudios, de las cosas que ellos observaron, de estas conexiones que hicieron, pero sí es importante recordar, como dije ahorita, son números, son estadísticas, son observaciones, no es la verdad absoluta, no aplica en todo, no, como dijo Majo, no quiere decir de que si mi hijo tiene estas características, entonces yo soy un padre así, asado. No, es importante tener la información, pero tenerla allí solo como información, no como una religión, yo tengo que hacer este estilo de crianza y esto lo voy a aplicar absolutamente a todas las situaciones en las que me encuentre con mi hijo porque por allí no va la cosa, ¿no? Claro, no. Y de hecho, de esto quiero hablar un poco. ¿Cuál es el problema cuando nos volvemos muy rígidos dentro de estos estilos de crianza y vendemos uno como la solución, el mejor, el ideal, la fórmula mágica de la crianza? Uno de los problemas de enfocarnos mucho en los estilos de crianza es que se enfoca demasiado en el método, en el cómo, y no en la relación. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, estos estudios, ¿verdad? Cuando los estaban haciendo, ellos tuvieron que inventar estos términos, estilo autoritativo, estilo autoritario, estilo permisivo, para poder organizar, entender la data, distribuirla, categorizarla. Todo esto es importante y explicarla
es importante y es apropiado en un setting científico, clínico, ¿verdad? Tienes que hacerlo para poder darle sentido a toda la data que estás recogiendo, a las observaciones que estás haciendo. Pero esto no, entonces bueno, ya va, pero una de las cosas que ellos hacían era, entonces ellos decían, bueno, el número de reglas que los papás tengan, el tipo de disciplina que los papás tengan, entonces eso determina qué estilo de crianza tienen los papás, etcétera, pero en realidad esto no aplica a la relación como tal, no se traduce, ¿cómo traduzco esto a mi relación con mi hijo? Claro. La verdad es, y aquí voy a usar una cita de Gordon Neufeld, que no importa cuántas reglas tengas, si tienes muchas reglas o 0 reglas, si no tienes una relación fuerte con tu hijo, si no hay relación con tu hijo, si el apego no está allí, no importa el estilo de crianza, no va a funcionar. Claro. Y esto, por eso es que, vuelvo y repito, hay que tomárselo como es que dicen? Como un granito de sal. ¿No? Importante conocerlo, pero entender de que allí no vamos a encontrar todas las soluciones. Que esa no es la prioridad. La prioridad no es encasillarse en uno o en otro, es... Primero, el apego que tengamos con nuestros hijos nos van a permitir entonces a tener respuesta al tipo de crianza que estamos haciendo. Exacto, entonces sí, es otro de los problemas que ya lo mencioné brevemente, pero quiero tocar un poquito más en esto, es el que lo ofrecen, y lo van a ver muchísimo, como el estilo de crianza mágico, ideal, el único, el apropiado, que sería el autoritativo o democrático, que es el que es alto en ambas cosas. Y como hablamos ahorita, no va a aplicar a todo. De hecho, cuando yo escucho, y les tengo que confesar, ese término democrático, algo dentro de mí hace como un shock eléctrico. O sea, no puedo con ese término porque yo que soy mamá de 4 niñas y además he estudiado estos temas por suficientemente tiempo ya para saber de que si hay un término que no describe cómo la crianza debe ser, es la democracia. Eso quiere decir, y si hablamos de democrático, quiere decir que podemos votar todos. Exacto, votar, y entonces vamos a ver qué quieren hacer la mayoría. O sea, eso sería al contrario la receta del desastre. Y obviamente ellos no están usando ese término democrático para describirlo como políticamente cómo funciona una democracia. Pero básicamente, claro, pero tu mente va ahí, entonces puede ser súper confuso. No, y escucha, vamos a suponer que tú y tu esposo están estableciendo un límite. Sí. Tienen 4 hijas. Sí. Si lo llevamos a votaciones, pierden. No. Caos total. Entonces, importante escuchar a tus hijos, por supuesto. Como se lo dijo una vez a mi hija Victoria, mi segunda hija, yo quiero escuchar lo que tú tienes que decir, porque yo voy a tomar en consideración eso para mi decisión. Pero la decisión la tengo yo. Sobre este tema en particular, yo voy a tomar la decisión. Sí. Esto fue cuando estábamos pasándonos de la escuela tradicional a hacer homeschool. Eso fue un choque para ella. Ella ya estaba más grande, entendía más lo que estaba pasando, hubo oposición, etc. Y me acuerdo que hubo un momento en el que le dije, o sea, le tuve que decir, porque yo veía que ella estaba tan en shock que... Pero fíjate, porque hasta cierto punto ella estaba interpretando o entendiendo que ella... Esa decisión también era de ella. Cuando yo le dije eso a ella, mira, fue como que si lo hubiese quitado, lo pude observar, o sea, lo pude ver, como que el peso de encima. Le dije, no, mami, no es tu decisión. Esa decisión es mía y de papi. Yo quiero escuchar lo que tú tienes que decir, yo estoy interesada, yo quiero saber cómo te sientes, porque de hecho esto fue después del primer año de homeschool. Ella pensó que ella podía regresar, ella había entendido eso, que iba a ser su decisión si regresaba al sistema tradicional o si continuaba en lo que estábamos haciendo. Y ahí fue cuando le dije, no sé en qué momento eso se entendió así, pero eso no fue lo que quise decir. Si quiero saber cómo está funcionando esto, vamos a evaluar, quiero saber cómo te sientes, porque yo, por supuesto, voy a tomar eso en consideración. Claro, y vas a hacer ajustes medio de tu propia decisión. Exacto. Pero al final, y fíjate, lo estoy presentando y quizás bajo estos estudios me hubiesen catalogado como una mamá autoritaria, porque al final lo que estoy diciendo va a ser lo que yo diga, en este caso en particular. Pero siento que así es en muchas situaciones que te vas a ver con tus hijos. Lo hablamos en otro de los videos que hicimos, a lo mejor lo podemos etiquetar por aquí, en el de por qué mi hijo no me hace caso, en donde hablamos de esto, de que te va a tocar tomar decisiones que tu hijo no está listo para tomar. Y es que una de las funciones como madres y padres es hacernos cargo. Y hay ciertos temas donde definitivamente tenemos que hacernos cargo. Es nuestra responsabilidad como padres tomar decisiones aunque nuestros hijos no estén 100% de acuerdo con ellas. Es así. Y bueno, otro de los problemas, ya para terminar esta parte, que veo con esto de los estilos de crianza, es lo que tú mencionaste, es de que nosotros los papás estamos siendo etiquetados
basados en el comportamiento de nuestros hijos. O sea, si un niño, como dices tú, su comportamiento social, su comportamiento emocional, su comportamiento académico es bueno, entonces, quizás estás buena madre. Eres una buena mamá, o estoy practicando este estilo de crianza que es el ideal, etcétera. Y ahí todo bien, claro. Maravilloso, lo estoy haciendo bien. Pero ¿qué pasa cuando dices tu niño está teniendo dificultades con algo, está siendo desafiante, por ejemplo? Entonces tengo que ser una mamá, mi estilo de crianza debe ser autoritario o incluso permisivo, porque los dos pueden tener ese resultado de los niños desafiantes. Cuando no necesariamente es esto. No, cuando a lo mejor es sencillo, perdón, déjame terminar la idea, cuando a lo mejor lo que está sucediendo es sencillamente el niño está pasando por un momento difícil, tiene sus sistemas de defensa elevados, está defendiéndose de emociones muy vulnerables esa protección viene mostrada en comportamientos de desafío. Por ejemplo, puede ser algo así. Claro. No necesariamente viene de que tu estilo de crianza es tal y tal, y que estás haciendo un buen o un mal trabajo. Quiero agregar a esto porque siento que es algo que vivimos muchas familias, y es otorgarle o darle el peso a nuestros hijos de lo que ellos son es el reflejo perfecto de lo que nosotros somos. Y aunque sí estoy de acuerdo con estos autores que hablan de la conexión, estoy de acuerdo con Gordon Neufeld cuando habla del apego y por supuesto eso vale muchísimo, entender que el resultado del comportamiento de nuestros hijos no está ligado exactamente con lo que estamos haciendo o con lo que estamos dejando de hacer. Es importante entender que por ahí no va. Es decir, quiero irme al ejemplo otra vez. Si mi hijo tiene buenas calificaciones, tiene un comportamiento deseable socialmente, está respondiendo bien a su entorno, entonces soy una excelente mamá. Pero si tiene conflictos en alguna de las áreas, entonces ¿en qué estoy fallando como mamá? Más que prestarle atención a eso, lo que tenemos que es ver qué está pasando, cuáles son las necesidades que están teniendo nuestros hijos, ¿Qué modificaciones podemos hacer en casa? Pero no tiene que ver con que si eres buena o no eres buena. Y creo que esa es una pregunta que nos hacemos constantemente también. ¿Soy esto o no soy esto? ¿Soy esto y no soy esto? Y me encanta que aclares que en algún momento vamos a ser madres autoritarias, y esta misma madre autoritaria en un momento específico puede ser también una madre permisiva claro. Y que, pienso yo, y me corriges, que el fin de todo esto es establecer el equilibrio entre ser suficientemente bondadosa, pero al mismo tiempo estar a cargo de la crianza de nuestros hijos. Sí. Para mí es enfocarse en la relación, ¿no? Y para allá vamos a hablar, ¿no? Del qué hacer en lugar de enfocarnos mucho en estos estilos quizás un poco rígidos de crianza, estas descripciones, ¿no? ¿Qué podemos hacer en lugar de preguntarme, por ejemplo, estoy siendo muy estricta? La pregunta que yo creo que proponemos en cada video que hemos grabado hasta ahorita es ¿qué necesita mi hijo? Porque ahí vamos a saber, mi hijo necesita quizás en este momento firmeza, estructura, límites rígidos. A lo mejor eso es lo que necesita en este momento. A lo mejor mi hijo en este momento no necesita nada de eso. Claro. Necesita acompañamiento, necesita conexión, vamos a enfocarnos en eso, en la relación, en entregar ese mensaje de que no tienes que trabajar por mi amor está aquí para ti, independientemente de lo que acabas de hacer, del comportamiento. Y esto es tan importante, porque nuestros hijos, tú le puedes decir a tu hijo todos los días te amo, te amo, te amo, pero si cada vez que tu niño se porta mal, cada vez que tu niño desobedece, te desafía o hace cualquier cosa que te sacó de tus casillas, tú te apartas de él, retiras tu amor. Porque tú no retiras tu amor, tú lo sigues amando, eso lo sabes tú como adulto. Claro, pero el niño para tu niño, al que tú retires tu presencia, o incluso cancelamos los planes que teníamos para hacer juntos porque es tu castigo por haberte portado mal, el mensaje, nosotros no queremos esto, pero el mensaje que ellos están recibiendo es, cuando me porto bien me aman y quieren estar conmigo, y disfrutan mi compañía, pero cuando no me estoy portando bien, cuando estoy mostrando esas partes de mí que requieren trabajo, crecimiento, más paciencia, desarrollo de ciertas habilidades que todavía no tengo, etcétera, entonces no soy bienvenido, no soy recibido. Y ahí es donde empiezan a haber este montón de problemas emocionales que luego se manifiestan
a través de sus comportamientos que no queremos. Correcto. Quiero unir el ejemplo que dijiste de tu hija con esto del cambio de estructura escolar, que si iba a ser tradicional o iba a ser homeschool y esto que sucedió, porque recuerdo perfecto una imagen que vi en las redes sociales hace poco, donde, claro, estaba enfocado en la religión, pero como un niño, el niño parecía entre 8 y 10 años, iba con una maleta grandísima y esta maleta estaban sus padres, estaban sus cosas, estaban sus deportes, estaban sus cosas académicas. Y entonces Dios va caminando y le dice como, ¿qué sientes? ¿Qué te pasa? Y él le dice, no puedo más. Y él le dice, pero es que tú te tienes que enfocar en ser feliz. Y el niño dice, no, porque es que si mis papás pelean, yo tengo que mantener la relación. ¿Quién los va a sostener? Si se me pierde algo, ¿cómo hacemos para comprar otra cosa? Si no gano el juego de fútbol, ¿qué va a pasar con el equipo? Entonces, lo que hace este video es que Dios le empieza a quitar el peso, ¿no? Que fue lo que tú hiciste con tu hija. Y finalmente él queda libre y él le dice, tienes que vivir, tienes que ser feliz. Y él hace como, ¿y por qué busco esto? Porque a veces es la situación, no es que la mamá quiera ser permisiva o no, es que, por ejemplo, una pareja que se está divorciando y el niño queda con la mamá y la mamá sabe que el niño está pasando por un duelo, por el duelo de familia, por lo que está transcurriendo y empieza a pensar como, no, vamos a apoyarlo, que haga lo que quiera, voy a empezar a no decir tantos no, porque pobrecito, está pasando por una situación emocional fuerte. Esto es lo peor que le podemos hacer a nuestros hijos. Porque allí, como tú lo estabas explicando, en un momento el niño dice, ¿qué? Si mi mamá no sabe qué hacer, entonces tengo que ser yo. Entonces, creemos a veces que la debilidad o permisividad era el punto que estabas utilizando. La permisividad nos hace chéveres, nos hace buenos. El papá cool. El papá cool, pero eso no es lo que necesitan nuestros hijos, menos en esos momentos. Cuando están pasando algo crítico en la familia. Y allí lo que hacemos es cargarle más peso, por el simple hecho de hacer todo lo que quieren. Sí. Entonces, bueno. No, porque queremos como salvarlos del dolor, salvarlos de la incomodidad que generan estas situaciones y las emociones incómodas también que generan en nosotros atravesar, por ejemplo, un divorcio. Queremos eso, fix it, dicen en inglés, arreglarlo, como si podemos adelantar esta etapa para que ellos no sufran, pero en realidad no les estamos haciendo un favor. La forma en la que el cerebro aprende o desarrolla resiliencia, que es aprender a que los obstáculos no me definen, yo soy lo suficientemente fuerte y tengo todo dentro de mí, tengo todas las capacidades que necesito para superar este obstáculo, aprender de él, salir adelante, es a través de la experiencia. Claro. Tienen que pasar por estas cosas difíciles para poder aprender. Y no estoy diciendo tienen que pasar por un divorcio, no, la vida naturalmente les proporciona miles de oportunidades. Sí. Entonces tú tienes que siempre recordarte que tu rol no es hacérselo más fácil, es acompañar el proceso, que no lo vivas solo. Eso es básicamente lo que requiere. Y me encantó lo que dijiste de quitarle el peso, porque esto va con uno de los puntos que quería también traer, como qué hacer en lugar de hacernos estas preguntas, estoy siendo muy estricta o muy permisiva, es entender o permanecernos curiosos en cómo está el orden de la relación con nuestros hijos. ¿Qué quiere decir esto? Hay un orden y esto lo explica la parte de la teoría del apego. Cuando tú tienes una relación con tu niño, tú tienes que ser la persona a cargo, tú eres el alfa proveedor, el alfa compasivo, y tu niño es el dependiente, el que recibe esa protección, esa guía, todas esas cosas que el alfa debe proveer en su rol de alfa. Pero ¿qué pasa? Ser el alfa es difícil, porque cuando tú eres alfa suena así como que hay mucha gente que a lo mejor no le gusta ese término, pero vuelvo y repito, yo de la forma en la que lo estoy describiendo, para mí es un alfa protector y compasivo, pero vamos a decir el adulto a cargo, a lo mejor suena un poquito menos triggering, pero detonante, ¿no? Pero el adulto a cargo, asumir ese rol no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque tú eres responsable si sale bien o sale mal. No tienes a quién echarle la culpa. No puedo echarle la culpa a mi mamá, no puedo echarle la culpa al colegio, a la maestra. Eres tú el responsable de lo bueno y de lo malo. Y entonces estar cómodo
sabiendo esto es difícil, sobre todo si ya tú has identificado que te cuesta decir que no, te cuesta establecer límites, te cuesta asumir tu rol. Forma parte de la experiencia de ser padre. Forma parte de la experiencia, entender de que tú debes asumir este rol, que este rol es incómodo, pero mientras más, de hecho me encanta como Gordon Newfield lo dice, porque él dice que gran parte del trabajo de los papás es básicamente pretender que tú eres el alfa, que tú sabes lo que estás haciendo, tengo todo esto bajo control, hasta que eventualmente tú lo sientes. Pero tienes que empezar a creértelo, tenemos que empezar a creernos que nosotros somos lo que nuestros niños necesitan. Nosotros vamos a encontrar qué es lo que, el qué hacer lo voy a encontrar, pero una vez que yo asumo mi rol en la vida de mi hijo como su alfa, como su adulto a cargo, su proveedor, su protector. Estoy pensando tantas cosas. No, es que este tema es súper bueno. Dices eso y me llega hacia la mente, por ejemplo, errores comunes, que creo que la gente puede conectar muy bien con esto. No puedo más contigo. Utilizar este tipo de verbalización donde le dice, no sé qué voy a hacer contigo, no puedo más contigo. Ve a ver qué haces porque yo no puedo más. Es poner a tu hijo en el lugar de alfa que tú no lo quieres. El niño no puede estar a cargo de sí mismo. O se va a enfocar en cubrir estas necesidades que el papá no está cubriendo porque no está asumiendo su rol, o se va a enfocar en crecer, en florecer, en desarrollarse. Claro. Entonces, cuando tú asumes el rol, es quitarle a tu hijo esas piedras que les estás poniendo, de que él sea el responsable de la conexión, el responsable de recibir lo que necesita, amor, pertenencia, significado, todas estas cosas que ya hemos hablado en otros videos que el niño necesita cuando se está desarrollando. Lo pones a cargo de que él busque cubrir estas necesidades, o tú asumes tu rol de adulto a cargo, provees todo lo que él necesita ampliamente, desbordantemente, más de lo que quiere, para que él se sienta saciado, satisfecho y pueda entonces enfocar toda su energía en crecer, en descubrir quién es, en explorar su mundo, su mundo interno, su mundo exterior, sin tener que preocuparse por estas necesidades básicas porque I got it, yo te las cubro. Me encanta eso. Entonces, pero bueno, vuelvo y repito, tenemos que convencernos de que podemos, ¿sí? Tenemos que convencernos de que creernos eso. Yo soy la respuesta que mi hijo necesita, yo soy quien mi hijo necesita. Y voy a ir para adelante, básicamente. Vamos a darle para adelante sabiendo que vamos a cometer errores. No siempre vas a tomar la decisión correcta. Muchas veces vas a tomar decisiones incorrectas y te vas a dar cuenta. De eso se trata. Cuando decimos que los papás también crecemos con nuestros hijos, súper cierto. De esto es lo que estamos hablando. Tú vas aprendiendo a través de tus propios errores. Reparas, haces lo que tienes que hacer, cambias, evalúas, cambias el curso, cambias el rumbo. Necesito educarme más sobre este tema porque por aquí no era la cosa, busco la información, pero yo deliberadamente a cargo de lo que está sucediendo. Sí. No yo dependiente, víctima, no sé qué hacer, todo me lo hacen, todo me pasa. Tu hijo no necesita que tú seas esa figura en su vida. Entonces, eso, en vez de estarnos enfocando, si en esta situación en particular fui muy estricta, si en esta situación en particular fui muy permisiva, entonces, recapitulando un poco, nos preguntamos entonces, ¿qué necesita mi hijo de mí en este momento? Proveerle lo que necesita, asumir nuestro rol de adulto a cargo de nuestro niño, establecer ese orden jerárquico en la relación, porque en la crianza el orden debe ser jerárquico. Hay una jerarquía, papá está a cargo, niño es dependiente de papá. Es súper importante establecer la jerarquía. Y por último, diría, entender la diferencia, en lugar de estarnos enfocando mucho en la conducta, en el comportamiento, entender el contexto, enfocarnos más en el contexto. Por ejemplo, que creo que lo mencioné, hoy hemos grabado varios videos y ya no recuerdo si fue en este video o no, pero cuando estábamos hablando de que es diferente si tú entregas el mensaje de una forma... eso lo hablamos en otro video. Lo hablamos en otro video. De que tú le digas a tu hijo... Porque yo digo... Vamos a hablar de otro ejemplo, para no confundirnos. El time out, el tiempo fuera, ¿no? Si yo le digo a mi hijo, estás castigado, te vas a time out porque te portaste mal y lo mando solo a su cuarto... Esto no es beneficioso para el niño, nunca va a ser beneficioso para el niño. Ahora, ese tiempo fuera, en otro contexto, va a ser muy beneficioso para el niño. Si yo le digo, vamos a tomarnos un time out, los dos, porque necesitamos, es más, lo hice miles de veces con mis hijas cuando estaban en pataletas, porque eso es una de las primeras cosas que es recomendable hacer, sacarlos del lugar donde se están sobreestimulando, llevarlos a un lugar tranquilo, con muy poca estimulación externa,
llevarlo, entonces vamos al time out juntos para que ellos puedan accesar esas lágrimas, esa tristeza y poder seguir adelante, ¿no? Entonces yo creo que esas son las 3 cosas principales que debemos enfocarnos, 3 o 4, ya perdí la cuenta. Llevas 3, pero quiero, porque yo sé que esta pregunta es muy, muy común, la escucho muchísimo en las mamás que acompaño, y quiero que nos aclares esto. Estás hablando de las jerarquías. Siempre le debemos hacer saber a nuestros hijos que estamos a cargo, que ellos son los receptores y nosotros somos los que estamos a cargo de las situaciones. Quiere decir que esto que por algún tiempo se popularizó de ser amiga de mi hija, ser amiga de mi hijo, ¿lo recomiendas o no? No, porque, y es fácil la respuesta, los amigos son iguales, son pares. Allí no, estas relaciones por definición son relaciones condicionales. Somos amigos sobre todo a esta edad de los niños, porque obviamente amistades más adelante son diferentes, ¿no? Pero en la edad de los niños son relaciones condicionales. ¿Qué quiere decir? Siempre que opinemos lo mismo, nos guste lo mismo, nos vistamos, nos hablemos igual, podemos ser amigos, pero en el momento en el que algo no encaje, digas, te equivoques, no mandes el mensaje a tiempo, qué sé yo, compartiste la foto equivocada, cualquier cosa puede ser el detonante para que esa amistad se rompa. Entonces estas relaciones son condicionales. Lo último que tu niño necesita, una relación de iguales. Él necesita una relación jerárquica. Me encanta. Con sus padres. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no va a tener amigos? No, él puede tener amigos, pero su guía, su orientación, su principal figura en su crecimiento, su adulto, la persona a cargo del niño es un adulto. No, y se lo pregunto. Su papá son los adultos alrededor de él. Porque esto puede ser confundido, como que si tú estableces la jerarquía, eres autoritaria. No, es que este término es súper interesante que lo digas, porque para muchas personas es así. Cuando te empiezas a hablar de jerarquía, de alfa, estos son términos que se han asociado con otras cosas que no es de lo que estamos hablando. Pero ciertamente creo que ahora, viendo cómo muchos de estos temas se han estado yendo en una trayectoria no favorecedora para nuestros niños, es importante empezar a traerlos de regreso con el significado que tienen en este contexto de crianza, ¿no? Ser esa persona que está a cargo de tu hijo y que le provea incondicionalmente lo que él requiere para desarrollar y crecer sano, feliz, fuerte, tanto física como emocionalmente. Me encanta, qué bueno. A mí me quedó claro, espero que a las personas les haya quedado claro. No sé si quieres agregar algo más de este equilibrio que constantemente vamos a tener. Yo puedo dar un breve resumen entre ser autoritario y ser permisivo, buscar el equilibrio, entender que en algunos momentos vamos a ser autoritarios, en algunos momentos vamos a ser permisivos, que tiene que ver también con otros aspectos de crianza como son los valores internos, los límites, etcétera, etcétera. Creo que nos quedó claro que existe una jerarquía, que mamá y papá están a cargo, que nuestro niño tiene que dedicarse a la exploración, al conocimiento propio, al entenderse por sí mismo. Y cuando hablo de esto, no pretendo que el niño entienda sus emociones. Para todo eso hay tiempo. Necesita un adulto. Necesita un adulto, correcto. Cuando hablamos de emociones, necesita el adulto que pueda... que le ayude a entender eso. Sí, que le pueda describir lo que siente y cómo lo siente. Entiendo perfectamente estas 4 formas de crianza que nos diste también. Vamos a repasarlas rápidamente. Estamos autoritario, permisivo, autoritativo y negligente. Sí. ¿Viste? Fue una buena alumna. Sí. Muy bien. Pero bueno, yo creo que ya para cerrar lo que podemos decir es que no nos enfoquemos tanto en estas etiquetas, en estos estilos de crianza, porque esa es la parte externa de la relación. Okay. Queremos enfocarnos en la relación como tal con nuestros hijos, esas dinámicas entre... Además, si tienes varios hijos, cada uno de tus hijos es un mundo, cada relación con tus hijos va a ser única. Enfócate en eso. ¿Qué necesita mi hijo de mí? Y ser ese proveedor de ese espacio para que tu niño reciba todo lo que necesita para descubrirse, como dijiste tú, para crecer, para florecer y eso, y darle lo que él necesita. Yo creo que con eso resumimos
este tema. ¿Qué te parece? Gracias Jessica, gracias por darnos respuesta a esta pregunta tan común que tenemos. Recuerden suscribirse al canal y darle me gusta si esto te ayudó y te sirvió, y por favor en los comentarios háganos preguntas de crianza para poder desarrollarlas aquí en nuestras conversaciones.